La fría mañana se rompió con un alarido de terror cuando Lena abrió los ojos para encontrar el lado de la cama vacío y una galería de fotos extrañas en el teléfono de su esposo. Imágenes que pintaban un lienzo de secretos tan oscuros que desvelarían una verdad insoportable, arrancándole el velo de la inocencia y catapultándola hacia una vindicación que nadie, ni siquiera ella, creía posible. Aquel silencio ensordecedor en la habitación se convirtió en el eco de una traición monumental que demandaba ser desenterrada. Hola, mi querido amigo, prepárate, porque esta es una historia que te hará sentir el escalofrío de la duda, el ardor de la traición y el fuego inextinguible de la resiliencia. Imagina a Lena, una mujer cuya vida, hasta esa mañana fatídica, había sido un tapiz tejido con hilos de comodidad y una aparente estabilidad. Era el tipo de mujer que se definía por el brillo de su hogar, la calidez de su cocina y la sonrisa de su esposo, Ricardo. Vestía ropa elegante pero discreta, comprada con la tarjeta de crédito de Ricardo, siempre impecable, como si la pulcritud de su apariencia pudiera compensar la creciente sensación de vacío que a veces la asaltaba. Sus manos, esas manos que ahora sentían el frío ausente del lado de la cama, eran suaves, bien cuidadas, sin las marcas del trabajo pesado. Eran manos hechas para sostener copas de vino en cenas sociales, para acariciar la solapa de un traje caro, pero que rara vez sentían el peso de una responsabilidad significativa fuera de su burbuja dorada. Su cabello, de un rubio miel que caía en cascada hasta la cintura, solía estar peinado con esmero, un reflejo de la perfección que Ricardo esperaba de su esposa trofeo. Sus ojos, de un azul sereno que solía transmitir una inocencia casi infantil, observaban el mundo a través de un velo de optimismo, sin la agudeza que la vida le obligaría a desarrollar. Para Ricardo, el hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio, y para su familia, los poderosos Santa Cruz, Lena era la dulce Elena, la flor delicada de la casa, una esposa hermosa, complaciente y, en su opinión, deliciosamente ingenua. Era una etiqueta que él usaba con una mezcla de afecto superficial y, como más tarde descubriría con un dolor que le helaría la sangre, una profunda subestimación. En las reuniones familiares de los Santa Cruz, siempre en su mansión imponente con techos altos y alfombras persas que absorbían el sonido de sus pasos, Lena solía sentarse en un rincón, sonriendo amablemente, asintiendo a las conversaciones sobre negocios complejos de los que no entendía nada, sintiéndose, a pesar del lujo que la rodeaba, como una pieza de adorno, invisible. ¿Recuerdas aquella vez, verdad, mi amigo, cuando la tía Clara Santa Cruz, hermana de Ricardo, una mujer de apariencia impecable y sonrisa forzada, le preguntó con voz meliflua pero cargada de desprecio: «Lena, querida, ¿y tú qué haces con tu tiempo libre? Ricardo me ha dicho que eres muy buena decorando la casa, pero ¿no te aburres? Yo, a tu edad, ya dirigía 2 de nuestras empresas». Lena sintió un punzada de algo parecido a una puñalada helada en el estómago. No era la pregunta, a la que ya estaba acostumbrada, sino la condescendencia, la demostración de superioridad en su forma más cruel, el recordatorio constante de su falta de propósito, real. Sus manos temblaron apenas perceptiblemente, pero el nudo en su garganta era un grito mudo que solo ella podía escuchar. Quería responder, gritar que tenía sueños propios, que había sacrificado su carrera en diseño de interiores para apoyar a Ricardo, pero la vergüenza la paralizó, la dejó muda. Solo pudo bajar la mirada, las manos apretadas en puños invisibles, sintiendo el ardor de las lágrimas no derramadas. Clara se rió entre dientes y se alejó, dejando un rastro de su perfume caro y su desprecio palpable. Ricardo, a su lado, la había ignorado por completo, inmerso en una conversación con su padre sobre el último acuerdo millonario. Era una humillación constante, una herida que, aunque pequeña, se acumulaba con cada día. Pero Lena, mi amigo, no era solo la esposa decorativa o la flor delicada
que la familia Santa Cruz veía. Bajo esa fachada de dulzura y aparente inocencia, latía una mente extraordinariamente aguda, una inteligencia visual y una memoria fotográfica que la mayoría de los miembros de su familia, con su superficialidad, ni siquiera sospechaban. Había heredado de su madre, una fotógrafa de investigación, una profunda curiosidad por los detalles, por los patrones ocultos en las imágenes, por las historias no contadas que se escondían bajo la superficie de la vida cotidiana. Era una observadora nata, una solucionadora de rompecabezas visuales. Su pasión secreta era la fotografía, no la artística, sino la de archivo, la que documenta, la que revela. Tenía una habilidad innata para notar pequeñas inconsistencias, para detectar un detalle fuera de lugar en una fotografía, una capacidad que antes solo había usado para organizar álbumes familiares o detectar el intruso en una foto de stock. Era una detective sin casos, una historiadora visual sin documentos, un talento latente que dormía bajo el velo de su vida de esposa. Y así fue, mi amigo, una mañana cualquiera, en el silencio opulento de la gran mansión Santa Cruz. Lena despertó. El lado de la cama de Ricardo estaba vacío, frío. No era inusual. Él viajaba a menudo o salía temprano para reuniones. Pero esta vez, algo era diferente. Una sensación de desasosiego le oprimió el pecho. Al buscar su propio teléfono en la mesita de noche, sus dedos tropezaron con el de Ricardo, que vibraba sobre la madera. Un mensaje entrante, de un número desconocido, con un adjunto. La curiosidad, una chispa que raras veces se le permitía encender en su vida, la impulsó a desbloquearlo. Ricardo nunca era descuidado con sus cosas. Lo que encontró en la galería de su teléfono no fue un mensaje de amor o un correo de negocios. Era una serie de fotos extrañas, desordenadas, sin contexto. No eran selfies ni paisajes. Eran imágenes borrosas, tomadas con prisa, de documentos antiguos, de un mapa enredado, de un candelabro oxidado en un lugar desconocido, de un rostro sombrío que le resultaba vagamente familiar, una sombra en un callejón oscuro y un número de cuenta bancaria garabateado en una servilleta. Su pulso se aceleró. Al principio pensó que era una broma, o tal vez un error. Pero algo, una intuición profunda, un susurro ancestral en su alma, le dijo que no era así. La señora Elara, su madre, solía decir que algunas cosas se sienten en las tripas. Aquello, definitivamente, se sentía en las tripas. La imagen del candelabro, extrañamente familiar, no se iba. La forma en que sus brazos se retorcían, los pequeños detalles de óxido, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido, un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Ricardo tendría estas fotos? Se preguntó a sí misma en un murmullo, mientras sus dedos temblorosos pasaban de una imagen a otra. Su mente, acostumbrada a desentrañar patrones visuales y a memorizar complejas secuencias de imágenes, comenzó a procesar la información de forma instintiva. Era una semilla diminuta, un grano de arena en un desierto, pero para Lena representaba la única anomalía en su predecible y monótona existencia. Su corazón dio un vuelco, de un modo que nunca antes había experimentado. No era miedo, ni siquiera asombro puro, sino una especie de excitación contenida, la sensación de estar al borde de algo monumental, de una verdad que hasta ese momento le había sido esquiva, quizás deliberadamente, oculta. La incredulidad luchó por un momento con la intuición. «No puede ser, solo es un error», se dijo, tratando de sofocar la esperanza que ya brotaba.
pero la imagen del rostro sombrío, el que le resultaba vagamente familiar, no se iba. La forma en que sus ojos se perdían en la sombra, las pequeñas arrugas alrededor de ellos, le recordaban a algo que no podía identificar, pero que resonaba en su memoria de una manera inquietante. Se sintió como si estuviera a punto de desentrañar un enigma largamente dormido, un secreto que el universo, en su infinita y caprichosa sabiduría, había decidido finalmente poner en su camino. La chispa se convirtió en una pequeña llama, alimentada por la posibilidad, por la remota esperanza de que su vida pudiera ser más que el eco de una campana de servicio. A partir de ese día, la vida de Lena adquirió una doble capa. Durante sus días en la mansión Santa Cruz, continuaba siendo la esposa decorativa, la sombra silenciosa, pero en la intimidad de su habitación, cuando la mansión se sumía en el silencio de la noche, Lena se transformaba en una investigadora incansable. Las fotos se convirtieron en su obsesión, el foco de cada minuto libre. Bajo la escasa luz de su lámpara de lectura, sentada en el suelo, con las imágenes ampliadas en su laptop, Lena se sumergía en el misterio, su rostro iluminado por la luz tenue y la emoción. La primera fase fue la más compleja, descifrar el contenido de las fotos. La imagen del candelabro la persiguió. Su memoria fotográfica, su tesoro oculto, se activó. Un día, mientras hojeaba una vieja revista de antigüedades que su suegra había dejado olvidada, lo vio. El candelabro. Era de una mansión histórica, la Casa Dubois, propiedad de una familia rival de los Santa Cruz, ahora en ruinas, abandonada por años. Un escalofrío. La foto del mapa, enredado y con marcas de tiza, parecía ser un plano de esa misma mansión. El número de cuenta bancaria, los documentos antiguos. Todo empezaba a cobrar sentido, o al menos a apuntar hacia una dirección. Su mente, acostumbrada a desentrañar patrones visuales y a memorizar complejas secuencias de imágenes, trabajaba a toda velocidad. Utilizó el acceso a Internet de la mansión, buscando en bases de datos de propiedades, archivos históricos, artículos de periódicos antiguos. Pasaba horas tecleando combinaciones, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta, el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre las teclas. Recuerda la frustración inicial, el abismo de no entender. Un día entero pasó tratando de descifrar una palabra clave en un testamento antiguo que aparecía en una de las fotos, sintiendo cómo el desánimo amenazaba con abrumarla. Lágrimas de impotencia asomaron a sus ojos mientras la luz del amanecer se colaba por su ventana, recordándole las horas robadas al sueño, al descanso. Pero luego, un destello. Un nombre se repetía en los documentos de la Casa Dubois, el de un fideicomiso. La conexión, aunque minúscula, fue suficiente para reavivar su determinación. Descubrió que Ricardo, y por extensión su familia, los Santa Cruz, no eran tan intachables como se presentaban. Estaban involucrados en un complejo esquema de fraude inmobiliario y desvío de fondos. La Casa Dubois, al parecer, había sido adquirida por los Santa Cruz hace décadas, a través de medios ilegales, despojando a los verdaderos herederos de su fortuna. Las fotos de Ricardo eran pruebas de que él mismo estaba planeando un nuevo golpe, una operación final para liquidar los activos restantes de la familia Dubois, ahora que los últimos herederos legítimos habían fallecido. Lo más impactante, sin embargo, fue el rostro sombrío en la foto del callejón. Tras horas de búsqueda, Lena lo reconoció. Era un primo lejano de Ricardo, Manuel Santa Cruz, un hombre de mala reputación, conocido por hacer el trabajo sucio de la familia. Y la fecha en la foto era la noche antes de la desaparición de Ricardo. ¿Estaba él en peligro? ¿O era él el victimario? La pregunta martilleaba en su mente, día y noche, sumiéndola en un mar de incertidumbre. La investigación de Lena no se limitó a las imágenes y la pantalla. Comenzó a observar a su suegra, doña Eloísa Santa Cruz,
la matriarca de la familia, con una nueva mirada, no con la de la esposa sumisa, sino con la de la detective encubierta. Cada gesto de doña Eloísa, cada conversación que mantenía en la mansión, cada documento que dejaba a la vista en su estudio, se convertía en una pieza del rompecabezas. Se arriesgaba, a veces, a acercarse demasiado, a demorarse un instante más de lo permitido, al recoger una servilleta en la sala de estar, solo para captar una frase clave, un tono de voz que revelaba nerviosismo, o una mirada furtiva que doña Eloísa dirigía a su abogado personal, el escurridizo y calculador señor Garrido. Garrido era la viva imagen de la corrupción legal, impecable traje a medida, cabello engominado y una mirada que podía ocultar los secretos más oscuros. Su desprecio por Lena era casi palpable, una constante punzada en el aire cada vez que se cruzaban. Señora Lena, su tiempo sería mejor empleado en el jardín. Los asuntos de la familia son delicados, no para la curiosidad femenina. Le había espetado una vez, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mientras ella se demoraba observando unos papeles viejos en el estudio. Lena sintió la bilis subirle por la garganta, la ira contenida en su pecho, un deseo punzante de devolverle la humillación. Pero se tragó las palabras, apretando los dientes, canalizando esa rabia en más horas de investigación, en más documentos descifrados. En una ocasión, mientras ayudaba a la tía Clara Santa Cruz a organizar unas viejas cartas en su despacho, un privilegio, en teoría, que en realidad era una tarea extra de baja categoría para ella, encontró una serie de recibos de pagos a nombre de Manuel Santa Cruz, el primo sombrío de Ricardo. Las fechas de los pagos coincidían con momentos clave en la historia del fraude de la Casa Dubois. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pasó horas desentrañando el contenido, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas, el temor de ser descubierta, el sudor frío en su frente mientras sus dedos temblaban sobre los papeles polvorientos. Una y otra vez, la información parecía incompleta. Los nombres no encajaban del todo. La desesperación la invadió, un torbellino de emociones que amenazaba con derrumbarla. ¿Sería este el final? ¿Sería este el límite de su ingenio? Una punzada de dolor le recordó la traición de Ricardo, la aparente estabilidad que había sido una farsa y la necesidad de no rendirse. Pensó en las fotos, en los pequeños detalles que había aprendido a notar. ¿Y si los pagos eran por trabajos no tan legales? Con una determinación renovada, buscó en los archivos con el nombre de Manuel Santa Cruz y encontró informes policiales antiguos, de casos menores, pero que involucraban extorsión y amenazas. El sonido de un viejo cajón secreto al abrirse dentro de un escritorio antiguo fue como una sinfonía, un coro de ángeles en medio de la noche. Dentro de ese cajón, Lena encontró un pequeño disco duro, externo, oculto. En él no solo había más fotos y documentos incriminatorios sobre el fraude de la Casa Dubois, sino también grabaciones de audio, conversaciones entre Ricardo, doña Eloísa, Clara y el señor Garrido, donde planeaban la liquidación final de la Casa Dubois y cómo silenciar cualquier oposición. Pero lo más escalofriante fueron las últimas grabaciones. Ricardo discutiendo acaloradamente con Manuel Santa Cruz sobre una parte del botín, Manuel exigiendo más dinero y amenazando con revelar todo. Y la última grabación, un sonido abrupto, un grito ahogado y luego silencio. Era la prueba de que Ricardo no había desaparecido, sino que había sido silenciado, probablemente por su propio primo, por órdenes de la familia. Un shock recorrió cada fibra de su ser. Un frío helado le caló los huesos, seguido de una oleada de calor que le hizo arder las mejillas. Su respiración se volvió errática, entrecortada. El hombre al que había amado, con quien había compartido su vida, no solo era un estafador, sino que había sido traicionado y posiblemente asesinado por su propia sangre. La rabia, el dolor, la incredulidad
se mezclaron en un torbellino de emociones. Su garganta se cerró, impidiéndole respirar con normalidad. Los ojos se le humedecieron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una furia helada, de una determinación férrea. No, susurró para sí misma, con la voz apenas audible. Esto no quedará así. No, jamás. La incredulidad se había transformado en una verdad innegable, pesada y liberadora a la vez. El descubrimiento de la verdad sobre Ricardo y la implicación directa de su propia familia política no solo amplió la investigación de Elena, sino que también la impulsó a buscar apoyo. Sabía que no podía enfrentarse sola a un imperio Santa Cruz tan poderoso y peligroso. Necesitaba aliados, personas de confianza que creyeran en ella y en su historia, arriesgando sus propias vidas. La primera persona a la que se atrevió a acercarse fue precisamente su madre, Elara. La decisión no fue fácil. ¿Cómo contarle a su madre, que había inculcado en ella los valores de la honestidad y la transparencia, que su yerno y su familia eran criminales? Pero la confianza en su madre, su brújula moral, era inquebrantable. La abordó una tarde, en el modesto apartamento de su madre, el aire denso con el aroma a papel de los libros antiguos de la biblioteca que su padre amaba. Lena le puso el disco duro en las manos. «Mamá», comenzó, su voz apenas un susurro. «Sé que esto sonará a locura, pero he descubierto algo sobre Ricardo y los Santa Cruz que cambia todo lo que sabemos sobre ellos y sobre la desaparición de Ricardo». Su madre lo escuchó, primero con incredulidad, luego con un asombro creciente. Sus ojos, que antes habían sido tranquilos, se clavaron en los de Lena, llenos de una mezcla de shock y una profunda pena. «Mi niña, ¿qué has encontrado?», preguntó, su voz ronca. Lena le mostró las fotos, los documentos y reprodujo las grabaciones de audio, incluyendo la última y escalofriante. Su madre, que había sido fotógrafa de investigación en su juventud, vio la inteligencia, la tenacidad, la resiliencia en los ojos de Lena y la honestidad en su rostro. «Hija, siempre supe que tenías una mente brillante, un ojo para la verdad, pero esto es peligroso». La confianza se forjó en el fuego de la verdad compartida. «No te voy a dejar sola en esto, Lena, ni por un segundo. Esto es una injusticia que hay que pagar. Y por tu padre, que siempre creyó en la justicia, lo haremos», le dijo su madre, sus ojos decididos, su mano fuerte sosteniendo la de Lena. Elara, con su experiencia en la investigación y sus contactos en el mundo del periodismo de investigación, se convirtió en una aliada crucial, su cómplice en la oscuridad, su protectora. El segundo aliado llegó a través de su madre, un antiguo colega, un periodista de investigación de renombre llamado Julián Rivas. Julián, ahora un hombre de mediana edad con una barba cana y una mirada de acero, había sido un mentor para Elara en sus primeros años. Vivía retirado, desilusionado por la corrupción del sistema, pero su pasión por la verdad nunca se había apagado. Elara y Lena lo visitaron en su casa de campo, donde el olor a tinta y el silencio se mezclaban en el aire. Al principio, Julián se mostró reacio. El miedo a los poderosos Santa Cruz era real. «Los Santa Cruz son un pulpo, Elara. Sus tentáculos llegan a todas partes. Esto es un suicidio profesional, y quizás algo más», les advirtió, sus manos temblando ligeramente mientras les ofrecía café. Pero Lena, con una calma que había aprendido del dolor y la determinación, le mostró las fotos, los documentos, las grabaciones. Le habló de la injusticia que la familia Dubois había sufrido y de cómo ese dolor se había extendido hasta su propia familia, y ahora a la suya, con la traición y posible asesinato de Ricardo. Elara, por su parte, le suplicó, mostrándole su propia indignación y el deseo de hacer justicia, no solo por Ricardo, sino por todas las víctimas de los Santa Cruz. Durante horas hablaron. Julián vio la inteligencia, la tenacidad,
la resiliencia en los ojos de Lena y la honestidad en el rostro de Elara. Vio cómo, a pesar de sus reveses, Lena no se rendía. Vio el tesoro oculto de su intelecto, la mente capaz de conectar puntos que nadie más veía. Julián, que había sido testigo de la crueldad de los Santa Cruz en otros casos que no había podido probar, sintió que este era el momento que había esperado. Siempre supe que la verdad saldría a la luz sobre esos Santa Cruz, y lo haré, por la justicia y por mi viejo amigo Ricardo, dijo Julián, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Aportó contactos en la policía, en la fiscalía, y su vasto conocimiento de cómo operar en las sombras para desenmascarar a los poderosos. Se convirtió en un pilar emocional y una fuente de información invaluable. Su conocimiento de los entresijos del mundo criminal y legal era un arma potente. La tensión se hizo palpable. Doña Eloísa Santa Cruz, una mujer habituada al control absoluto y a los secretos bien guardados, empezó a sentir que algo se movía en las sombras. La dulce Lena, que antes era una figura casi invisible en la mansión, ahora tenía una extraña confianza en su andar, una luz diferente en sus ojos. Había dejado de responder con sumisión a los comentarios despectivos de doña Eloísa, respondiendo con miradas serenas que inquietaban a la matriarca. Rumores extraños empezaron a llegar a sus oídos. Lena siendo vista con su madre y un periodista de investigación, susurros de documentos perdidos, e incluso la extraña inactividad de su primo Manuel. La paranoia de doña Eloísa crecía como una mala hierba, y sus ojos, antes tan seguros, ahora buscaban culpables en cada rincón. ¿Qué andas tramando, Elena? Pareces una detective de cuarta con tus preguntas. Recuerda tu lugar. La desaparición de Ricardo no te incumbe. La familia se encarga de sus asuntos, le espetó una mañana, con voz ronca de furia apenas contenida, cuando Lena, sin darse cuenta, se quedó un instante más observando unas fotos antiguas de la casa Dubois en el gran salón. La piel de Lena se erizó. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda. Solo admiraba la historia, doña Eloísa. Un interés que, al parecer, comparto con mi esposo desaparecido, respondió, con la voz tranquila pero con una firmeza que no había usado antes. Su corazón martilleaba en su pecho, un tambor desbocado. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña voz le dijo: «No te acobardes ahora, estás cerca». La mirada de doña Eloísa, cargada de sospecha y desprecio, era un anticipo del huracán que se avecinaba. La tía Clara Santa Cruz, la hermana de Ricardo, también intensificó su hostigamiento. Un día, mientras Lena salía del estudio de Ricardo, Clara se acercó, su perfume caro y dulzón llenando el pequeño cuarto. «Escucha, Lena», dijo, su voz baja y gélida, pero con un filo de amenaza que la cortaba. «He notado que últimamente te interesas demasiado por los asuntos de mi hermano. Te recuerdo que tu posición aquí es precaria. Si sigues husmeando donde no te llaman, te prometo que lamentarás cada respiro que has tomado en esta mansión. Nadie se mete con los Santa Cruz y sale ileso». Clara, con una sonrisa de lobo, le dio una palmada en el hombro que contenía un empujón sutil, casi imperceptible, que hizo que Lena tambaleara. El dolor físico fue menor que el ardor de la humillación, la rabia que bullía en su interior. «Entendido, Clara», respondió Lena. Su voz temblaba levemente, pero sus ojos azules se encontraron con los de Clara con una firmeza inesperada. Había una chispa de desafío, un fuego que Clara no esperaba ver en los ojos de la dulce Elena. Clara sintió un escalofrío. Esa no era la Lena que conocía. Algo había cambiado. «Recuerda lo que te digo», gruñó Clara, su expresión endureciéndose, y se marchó. Lena se quedó allí, con el corazón acelerado y el cuerpo tenso, no solo por el empujón, sino por la injusticia. Sus puños se apretaron. «No me detendrán», se dijo a sí misma. «No ahora que estoy tan cerca. Cada interacción con ellos,
cada mirada despectiva, cada amenaza velada, no la acobardaba, sino que avivaba la llama de su determinación. Sentía el miedo, sí, un miedo visceral que le secaba la boca y le hacía sudar las palmas de las manos. Pero ese miedo era eclipsado por una ira justa, por la verdad oculta sobre Ricardo, por el legado de injusticia que pesaba sobre la familia Dubois y por su propia dignidad. Que intenten detenerme, pensó, con una resolución inquebrantable. No tienen idea de con quién están lidiando. El momento de la verdad se acercaba, y Lena lo sentía en cada latido de su corazón, en cada fibra de su ser. Y entonces llegó la noche de la gran gala anual del Consorcio Inmobiliario Santa Cruz, un evento benéfico y empresarial donde doña Eloísa anunciaría públicamente la adquisición final de la Casa Dubois y la consolidación de su imperio. El evento se celebraba en el gran salón de la mansión Santa Cruz, el mismo lugar donde Lena había vivido su vida de oro y mentiras. El aire vibraba con el murmullo de voces, el tintineo de copas y el resplandor de miles de diamantes. La flor y nata de la sociedad se había congregado, vestida de gala, para rendir homenaje a doña Eloísa y su legado de prosperidad. Lena, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, se movía entre la multitud con su madre Elara y Julián Rivas a su lado, su corazón latiéndole con una mezcla de pánico y euforia. Un equipo de policía discreto, alertado por Julián, estaba infiltrado entre los invitados. El ambiente era de celebración, de opulencia descarada. Doña Eloísa, de pie en el estrado principal, con su hija Clara y el señor Garrido a su lado, irradiaba confianza, su sonrisa tan pulcra como su traje de diseñador. Comenzó su discurso, la voz grave y resonante, hablando de su compromiso inquebrantable con el desarrollo, de su pasión por la transparencia y de la necesidad de honrar la memoria de mi hijo Ricardo, quien ha desaparecido misteriosamente, pero cuyo legado de trabajo continuamos con orgullo al cerrar la adquisición de la histórica Casa Dubois. Las palabras le salieron de la boca como miel, empalagosas y falsas, cada una un puñal para el corazón de Lena. Ella, al fondo del salón, observaba, cada fibra de su ser tensa, lista. Elara apretó su mano, un gesto de apoyo silencioso que la llenó de fuerza. De repente, justo cuando doña Eloísa se disponía a firmar los documentos finales de adquisición de la Casa Dubois, en una mesa elegantemente dispuesta en el estrado, con una sonrisa de suficiencia que indicaba su victoria total, las luces del gran salón, que antes brillaban con una intensidad deslumbrante, parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el vasto espacio en una penumbra inquietante. El murmullo cesó, reemplazado por un silencio tenso, solo roto por alguna exclamación ahogada. Un foco de luz, que Julián había preparado meticulosamente con la ayuda de su equipo, se encendió, apuntando directamente al estrado. Pero no a doña Eloísa. Se posó en un proyector oculto que Lena y Julián habían instalado discretamente horas antes. La imagen que apareció en la pantalla gigante detrás del estrado no era el logo del Consorcio Santa Cruz, sino una foto ampliada de Ricardo discutiendo con Manuel Santa Cruz en el callejón, junto a la palabra verdad en letras rojas y mayúsculas. La reacción fue instantánea. Doña Eloísa se quedó paralizada. Su rostro, iluminado por la luz tenue del proyector, se tornó pálido, casi cerúleo. Clara, a su lado, lanzó un jadeo ahogado. Sus ojos, antes tan petulantes, ahora desorbitados por el horror. El señor Garrido, a pesar de su compostura habitual, palideció notablemente. Su boca se abrió ligeramente en señal de sorpresa. Los invitados comenzaron a murmurar. El silencio se rompió por un coro creciente de preguntas, de asombro. Lena, con una autoridad que nunca había poseído, activó el micrófono principal que Julián había conectado discretamente. Su voz, clara y firme, resonó por el salón, amplificada, con una cadencia que nadie esperaba de la esposa silenciosa. «Buenas noches, distinguidos invitados.
comenzó Lena, cada palabra una nota precisa en la sinfonía de su vindicación. Su voz no temblaba, no había rastro de la novia humillada, sino la de una mujer que había encontrado su poder. Doña Eloísa ha hablado de legado y transparencia. Permítanme que les muestre lo que eso realmente significa. En la pantalla gigante, las fotos extrañas de Ricardo comenzaron a pasar, una tras otra, no solo como imágenes estáticas, sino con detalles cruciales resaltados, acompañadas de documentos financieros manipulados, registros de propiedad ilegales de la Casa Dubois y grabaciones de audio donde doña Eloísa, Clara, Garrido y Manuel planeaban el fraude. La sala se llenó de un murmullo de incredulidad, luego de indignación. Las caras de los invitados, antes sonrientes y despreocupadas, se contorsionaban en muecas de asombro y desconfianza. Doña Eloísa, recuperándose del shock inicial, intentó reaccionar. «Esto es un ataque, una falsificación vulgar. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mentirosa!», gritó, su voz ahogada por la rabia, su rostro enrojecido, las venas de su cuello hinchadas. Señalaba a Lena, que ahora había avanzado hacia el centro del salón, su figura pequeña pero imponente bajo el foco de luz, con Elara y Julián firmemente a su lado. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una desesperación creciente, una bestia acorralada. Sus manos temblaban visiblemente, no de ira, sino de puro pánico. Clara, por su parte, intentó acercarse al proyector para apagarlo, pero el equipo de Julián la contuvo, bloqueando su camino con una mirada férrea. El señor Garrido, con la cara descompuesta, intentaba balbucear excusas al oído de doña Eloísa, pero su voz no salía. La gente comenzó a gritar, exigiendo explicaciones. El caos empezaba a apoderarse del ambiente festivo. Lena, impávida, continuó. «Las pruebas que ven aquí no son falsas, doña Eloísa. Son la historia de cómo la Casa Dubois fue robada, de cómo mi esposo Ricardo se vio envuelto en sus fraudes, y de cómo, al intentar obtener una mayor parte del botín, fue silenciado por sus propias manos, las de su primo, Manuel Santa Cruz». En la pantalla se reprodujo la grabación final, el grito ahogado de Ricardo y la voz de Manuel. Las luces de la sala volvieron a encenderse abruptamente, revelando a Manuel Santa Cruz, que había estado infiltrado en el público, intentando escabullirse por una de las puertas laterales. Varios agentes de policía, actuando en un despliegue coordinado por Julián, lo inmovilizaron al instante. El salón estalló. Gritos de «asesinato», «fraude», «justicia» resonaron por todo el espacio. La dinámica de poder se invirtió en un instante, de forma brutal y rotunda. Doña Eloísa, la gran matriarca, se encogió sobre el estrado, su rostro una máscara de horror, su figura antes imponente, ahora reducida a la de una mujer humillada, expuesta. Clara, a su lado, estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas de shock y terror. El señor Garrido intentó huir, pero también fue interceptado por la policía. La gente comenzó a clamar por justicia. Las cámaras de los medios, que antes estaban enfocadas en el estrado para cubrir la glamorosa gala, ahora giraban hacia Lena, capturando cada detalle de su triunfo y el colapso de los Santa Cruz. Lena, con la dignidad recién encontrada, terminó su revelación. La verdad, como la marea, siempre vuelve. Hoy, la justicia para la familia Dubois, para mi esposo Ricardo, y para todos los que han sido oprimidos por la avaricia, comienza su camino. Las palabras de Lena resonaron con una fuerza implacable, sellando el destino de doña Eloísa, Clara, el señor Garrido y Manuel Santa Cruz en aquel salón abarrotado. La policía, con órdenes de arresto ya emitidas, procedió a detenerlos en el mismo estrado donde habían celebrado su impunidad. Sus manos, las mismas que habían firmado documentos fraudulentos y que habían rechazado la dignidad de Lena, ahora eran esposadas, suplicantes. Su caída fue tan rápida y devastadora como su ascenso.
La noticia del escándalo Santa Cruz se extendió como un reguero de pólvora, no solo por la ciudad, sino a nivel nacional e internacional. Los periódicos, liderados por Julián Rivas, publicaron titulares en primera plana. El impero Santa Cruz cae, fraude y homicidio al descubierto. La esposa silenciosa que desveló una conspiración familiar. La desaparición del magnate, una verdad escalofriante. Los juicios fueron largos y mediáticos. Las pruebas de Elena, las fotos, los documentos, las grabaciones, los testimonios de Elara, Julián y otros testigos anónimos que se atrevieron a hablar fueron irrefutables. Doña Eloísa, Clara, el señor Garrido y Manuel Santa Cruz fueron declarados culpables de fraude masivo, malversación de fondos y conspiración, con Manuel enfrentando cargos de homicidio. Sus condenas fueron severas, años de prisión y la confiscación de gran parte de sus propiedades para compensar a las víctimas, incluyendo la familia Dubois, y restaurar la fortuna que había sido robada. Su descenso fue brutal y público. Las noticias detallaban cómo fueron despojados de sus mansiones, sus empresas desmanteladas, sus cuentas congeladas. Se les vio en imágenes, demacrados, con el traje de presidiario, sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora vacíos y hundidos. Los mismos círculos de poder que antes los adulaban, ahora los repudiaban con vehemencia, temerosos de manchar su propia reputación. Doña Eloísa, que había vivido rodeada de lujos, ahora enfrentaba la cruda realidad de la prisión. Su rostro, antes tan cuidado, ahora descompuesto por el pánico y la desesperación. Clara, que había soñado con un futuro de poder, se vio obligada a trabajar en labores manuales dentro de la prisión, su soberbia aplastada por la monotonía y la dura realidad. El señor Garrido, el abogado sin escrúpulos, fue despojado de su licencia y enfrentó la bancarrota. La imagen de todos ellos, antaño intocables, ahora despojados de todo, fue transmitida una y otra vez por los noticieros. Sus redes de apoyo se desmoronaron. Sus amigos de la alta sociedad los abandonaron al instante. Las que antes habían sido sonrisas complacientes se tornaron en ceños fruncidos, y los susurros de admiración se convirtieron en cuchicheos de desprecio. La caída de los Santa Cruz fue un espectáculo público de degradación, una lección visceral de que la justicia, aunque lenta, a veces llega con una fuerza implacable. Mientras los Santa Cruz se hundían, la vida de Elena, como el fénix de su legado, ascendía de las cenizas. No solo se convirtió en una figura clave en la restauración de la fortuna Dubois y en una defensora de la justicia, sino que su historia de valentía, inteligencia y resiliencia la convirtió en una figura inspiradora global. La primera prioridad de Elena fue honrar la memoria de Ricardo, aunque su corazón se partía al recordar la verdad de su vida, y asegurar la restitución a la familia Dubois. Estableció una fundación en nombre de la familia Dubois, dedicada a la preservación histórica y al apoyo de comunidades vulnerables. Su madre, Elara, se convirtió en una asesora clave de la fundación, y su padre, al ver a Elena transformar el dolor en propósito, recuperó su alegría y su pasión por la vida. Lena no se limitó a disfrutar de su nueva posición. Fiel a su origen y a los valores que siempre la habían guiado, y honrando la memoria de las víctimas, fundó la Fundación Veritas, un programa que ofrecía asesoría legal y de investigación gratuita a familias víctimas de fraudes y crímenes complejos, buscando preservar historias olvidadas y fomentar la justicia. Se convirtió en la presidenta de la fundación, liderando con una visión y una compasión que contrastaban drásticamente con la avaricia de su antigua familia política. Su antigua modestia se transformó en una elegancia natural, su cabello ahora caía en ondas suaves, y sus manos, aunque aún reflejaban la historia de la investigación, lucían cuidadas, con un brillo que antes no tenían. Su oficina, en el piso más alto de un rascacielos que antes pertenecía a los Santa Cruz, con vistas a la ciudad, era un espacio de luz y claridad,
muy diferente a los rincones oscuros donde solía esconderse para investigar. Julián Rivas, ahora un amigo y mentor de confianza, se convirtió en su director de comunicaciones, llevando las historias de justicia a cada rincón. Los reencuentros fueron inevitables y a menudo catárticos. Una tarde, mientras salía de un evento de su fundación, se encontró de frente con una antigua amiga de la tía Clara, la señora Valdés, una mujer que siempre la había mirado por encima del hombro. La señora Valdés la reconoció al instante, aunque Lena ahora llevaba un impecable vestido de seda y una sonrisa segura. Sus ojos se abrieron de par en par y un rubor de vergüenza le subió al rostro. «Oh, querida Lena, qué honor». «Permítame», balbuceó, extendiendo una mano que Lena apenas tocó, con una cortesía distante. Lena le dedicó una sonrisa serena. «No se preocupe, señora Valdés. Ya no busco la aprobación. Ahora busco la verdad». La vergüenza en el rostro de la mujer fue una vindicación silenciosa y profunda. Y luego estaba Julián Rivas. Él se convirtió en un pilar fundamental de la Fundación Veritas. Cuando Lena lo visitó en su nueva oficina, llena de libros de investigación y mapas de casos, sus ojos se llenaron de orgullo. «Mi querida Lena, lo lograste. La justicia, por fin, respira libre», dijo, con la voz entrecortada. Lena lo abrazó con genuino afecto, una sonrisa cálida que llegaba a sus ojos azules. «Y usted, Julián, fue la primera luz en mi oscuridad. Nunca lo olvidaré». La expresión de admiración y orgullo en el rostro del veterano periodista fue un eco del aprecio que Lena sentía por quienes siempre habían visto su valía, incluso cuando ella misma no la percibía. La historia de Lena se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la integridad y la fortaleza del espíritu. Demostró que el valor de una persona no reside en el brillo superficial de las apariencias o en los lazos de un matrimonio conveniente, sino en la profundidad de su carácter, en su capacidad para resistir la adversidad y para luchar por la justicia. Su legado perduraría mucho más allá de su vida, inspirando a generaciones a no rendirse, a buscar la verdad y a creer en el poder transformador de la perseverancia y la compasión, y en la magia de las historias no contadas, incluso aquellas que empiezan con una ausencia y unas fotos extrañas. Hoy, la Fundación Veritas es un referente global, un testimonio del impacto que una sola persona, una que fue subestimada y silenciada, puede tener en el mundo. Lena, ahora una mujer madura con la serenidad de quien ha superado las pruebas más duras, sigue siendo la fuerza impulsora detrás de su misión, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de elevar a otros, de construir puentes donde antes solo había abismos de desigualdad. Y así, mi querido amigo, esta historia sin filtro se cierra, dejándonos la inspiradora verdad de que el camino más difícil es, a menudo, el que nos lleva a las mayores recompensas, y que un simple teléfono olvidado puede ser el hilo que desvela una vida entera de mentiras y el inicio de una vindicación gloriosa.